¿Listo? Ejemplo 3. Dos fuerzas paralelas. Desde otro autor, se nota por el enunciado, no dice un par de fuerzas o una cupla, sino dice dos fuerzas paralelas de sentidos opuestos. Están las componentes ahí, menos 70i, menos 120j, menos 80k en libras fuerza, y F2. Observen que son las mismas componentes, pero de signos cambiados, es decir, 70i más 120j más 80k, entre factores de sentido contrario, son iguales y opuestas. Actúan en los puntos A y B. Esos son los puntos donde se ejercen. Aquí particularmente ambos están jalando a los puntos, no como en el ejemplo anterior. Hay que tener claro cuál es el punto donde se ejercen esas fuerzas. En los puntos A y B del cuerpo, mostrado en la figura. Determina el momento de la cupla y la distancia perpendicular entre las dos. Bien. Resulta obvio que para hallar la distancia perpendicular entre las dos en el espacio, tendríamos que tener elementos particulares que nos faciliten esa determinación. De primera instancia no puedo. Así que hacemos como el ejemplo primero anterior, primero hallamos la forma vectorial y luego a través de la forma escalar podemos encontrar esa distancia que en el espacio era muy difícil, pero ahora con la ayuda de la forma vectorial sí será posible, ¿no? Entonces, vamos a aplicar nuestra forma vectorial. Eso implica que tengo que encontrar primero el vector R. ¿Ya? El momento del par de fuerzas es un vector R por F. Para poder definir F, ¿cuál de estas dos fuerzas? O sea, no sabemos si es F1 o F2. Aquí están con un nombre. ¿Cómo saber con qué fuerza? Depende de R. Vamos a ubicar la línea de R, que es un vector posición que va entre A y B. ¿Listo? Ahora, ¿con quién deseamos multiplicar? ¿Con F1 o con F2? Ustedes me digan. F1. Ya, si quiero multiplicar con F1, entonces R, el R debe ser desde acá. ¿Listo? Apuntando al vector con el cual voy a multiplicar. ¿Listo? R está aquí. ¿Ya? Entonces voy a multiplicar por F1, ya está claro. Decimos dónde R. ¿Cómo hallo este R? Bueno, necesito los puntos. Donde R es un vector que va desde el punto A hasta el punto B. De tal forma que vamos a restar B menos A. Vamos a hallar las coordenadas. ¿Cierto? El punto A, ubiquemos las coordenadas del punto A aquí. Observen aquí X, Y y Z. Coordenada en X del punto A. Me dictan. En X. ¿Cuánto vale en X? 4. En Y. 2. 2. Y en Z. 0. 0, correcto. Punto B. Punto B. En X. Se va hacia atrás, ¿no? Menos 4. Menos 4. En Y. Menos 4 también. Menos. Menos 4. No, más. Más, ¿no? Es 4. Menos 4 sería para atrás, ¿no? Para la izquierda, correcto. 4 entonces. Lo que vamos acá. 4. Y en Z. 4, ¿no? 4. 4. Ya están los puntos. Entonces ya tengo los puntos para encontrar el vector R o el vector AB. Se halla cabeza menos cola, B menos A. Entonces, menos 4 menos 4. Menos 4 menos 4 y luego 4 más 4 menos 2 J más 4
menos 0, vamos a denotarlo para que se entienda, 0 en K. Entonces esto es menos 4 menos 8 y más 4 menos 2 más 2J y más 4 más 4K. Entonces este es mi vector R. Ya está en componentes. Y como lo vamos a multiplicar por F1, hay que escoger el de arriba. Vamos a anotarlo simplemente, ya tenemos las componentes. Aquí fue fácil, 70i, menos 70i, menos 120j y menos 80k. Vamos a ordenar, entonces, el momento. Es sencillo, ¿no? Cuando usamos de forma vectorial, no tiene por qué ser complejo. No tiene por qué ser complejo. Si tenemos los componentes. En muchos casos, o como en su práctica, lo más, digamos, tedioso es hallar las componentes cartesianas, ¿no? Y hemos visto varias formas, como el vector unitario, ¿no? Que es la forma cuando tenemos los puntos, cuando tenemos módulo y dirección con ángulos, ¿no? Dependiendo. Si logro expresarlo en forma cartesiana, las fórmulas vectoriales, que también son, ¿no?, de los vectores, pues no son complicadas, son más bien analíticas. Entonces ordenamos aquí I, J, K, primero R, menos 8, 2 y 4, y menos 70, menos 120, menos 80. ¿Correcto? Me va a dar, ahora sí me van a dar tres componentes, ¿no? Porque, claro, porque no están en un plano exactamente. Están más bien F1, F2 y R, aunque son R y F1 forman una especie de plano, pero no, ese plano no es paralelo a ninguno de los planos de los ejes cartesianos. Entonces vamos a poner más I, atachamos la línea I, la J, y decimos 2 por menos 80, menos 4 por menos 120. Vamos a anotar ahí. Entonces, 2 menos 80, ¿sí? Este por este, menos 4 por menos 120. 4. Aquí hay un, a ver, corrijo, no es una resta ahí, ¿no? A ver, 2 por menos 80, ¿sí? 2 por menos 80, vamos a escribirlo así, menos 4 por menos 120. Esto es I. Vamos a ponerlo así hacia abajo, menos J, sería así. J sería menos 8 por menos 80, menos 8 por menos 80, menos 4 por menos 70. 4 por menos 70. Recuerden el signo negativo de J, es para no estar superponiendo o pasando la primera columna hacia la derecha. Y por último, más K. Más K. ¿Sí? Quitamos estas dos y queda menos 8 por menos 120 menos 2 por menos 70. 2 por menos 70. Y esto es K. En los ejemplos anteriores no teníamos que haber especificado tanto. Ahora sí, porque ninguna componente nos da 0. Vamos a anotar acá. Podemos colocar estos resultados. 8 por 80, 640, menos por menos más. Entonces vamos a colocar acá, perdón, estoy equivocando, primero arriba, ¿no? Primero I. 2 por menos 80 es menos 160, ¿correcto? Menos 4 por 120 negativo. Eso es menos 480.
Pues sí. Menos J, menos 8 por 80, por menos 80 es menos por menos más, 640, menos 4 por menos 70. Negativo, 280, cierro, J, y más K. Menos 8 por menos 120, eso es positivo. 960 menos 2 por menos 70 es menos 140. Hay que tener cuidado con anotar bien los signos. ¿Listo? Vamos a subir un poco. Y seguimos. Y tenemos, esto es más 480 menos 160. ¿Cuánto es? 480 menos 160. ¿Cuánto es? 320. Más 320. 320 positivo y aquí va con menos. Esto, menos por menos más, es una suma. 640 más 280. 920. 920. 220 positivo con Menos 920. 120J. Y aquí tenemos 1100. una suma, ¿no es cierto? Sí, No está- 1100. 960, 1000, 1100. Más 1100K. Este es el vector momento. ¿Sí? Es el vector momento. El momento en forma vectorial. Creo que esta es nuestra respuesta en la parte primera. ¿Sí? Ahí el vector momento. Ahí está. 320i menos 920j más 1100k. Esa es nuestra respuesta. ¿No? Otra respuesta. Respuesta. Y ahora quiero hallar la distancia perpendicular. Para hallar la distancia perpendicular, vamos a basarnos aquí en un... Vamos a extender esta línea de B, una línea de referencia. Ya tengo F2. La distancia esa perpendicular tiene que ser una distancia perfectamente perpendicular. Ahora está ligeramente echada, así que vamos a hacerlo más o menos en perspectiva. ¿Listo? Más o menos es así, donde esto es 90 grados. Esta es la distancia. Y se nota en el espacio esa distancia es más complicada, por supuesto, ¿no? Además, respecto a esa distancia hay una especie de giro así, ¿no? Está en un plano que no es ni YZ ni XZ, sino es un plano como si fuese una hoja de papel, pero que está algo inclinado. No tiene referencia o no es paralela a ninguno de los planos coordenados. Voy a borrar ese giro ahí, porque no indica con claridad el sentido. Entonces, sí puedo hallar esa distancia ahora. Para la segunda parte dice, hay esa distancia perpendicular. Claro, vamos a hacer uso de la forma escalar para hallar dicha distancia. Decimos de la forma escalar, el módulo del momento es igual a fuerza por distancia, donde esa distancia proviene de la división del módulo del momento entre el módulo de la fuerza. Entonces necesitamos hallar ambos módulos porque los tenemos en forma vectorial, en forma cartesiana.
Entonces vamos a decir donde m, que es el módulo del momento, dicho en otra notación, es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, es decir, 320 al cuadrado más menos 920, que es lo mismo si lo pongo en positivo, más 100, 1100 al cuadrado, ¿correcto? O tengamos esa raíz, vamos calculando, y también, mientras voy anotando, el módulo de f, que no es otra cosa que, ¿sí? ¿Recuerdan cuáles las componentes? ¿Qué vector usamos? Aquí están, menos 70, menos 120, menos 80. Vamos a anotarlo acá. Entonces, raíz cuadrada de menos 70 al cuadrado, de menos 120 al cuadrado, y menos 80 al cuadrado. Todo en raíz cuadrada. ¿Listo? A ver si no me he equivocado. Menos 70, menos 120, menos 80. ¿Cuánto sale el momento? El módulo del momento. 1469.29. 1469. Punto 29. Decimal 29 unidades. Aquí no había puesto las unidades, pero si nos fijamos aquí, libras fuerza por pie, ¿no? Eso me había notado, libras fuerza por pie. Entonces, esto es claramente otro autor porque me dice libras fuerza, ¿no? Otros solo dicen libras. Libras fuerza por pie. Y la fuerza, ¿cuánto me sale el módulo de la fuerza? 160.31. 31. Esto solo es libras fuerza. Por lo tanto, o entonces, la distancia es la división de 1469,29 libras fuerza por pie. Vamos a hacer un poquito más despacio. Sobre 160,31 libras fuerza. Simplifican aquí, tendré la distancia en pies. ¿Cuánto da este valor? 9.17. 9,17 pies. Esta es la distancia perpendicular, que no es tan fácil hallarla en la proyección en el espacio, pero ya la tenemos aquí. Vamos a reducir un poco la imagen. Verificamos la respuesta, 9,17 pies. Es la misma, creo yo. Sí, la misma. Perfecto. Cerrando un poquito, está muy pequeño. Esa es nuestra respuesta. ¿Listo? Muy bien.